Después del punto bajo, el punto medio es el siguiente por orden de altura de puntos. Es tan firme como el punto bajo y bastante tupido, pero su tejido es ligeramente más blando, lo que lo hace perfecto para prendas de bebé. Recuerden que tenemos que practicar estos puntos que hemos estado viendo en este curso de crochet hasta que se hagan de manera fluida. Así que, ve por tu lana y tu crochet y vamos a tejer. Materiales. Para este video usaré una lana 100% acrílica de 2 hebras de grosor medio, un crochet número 6 de 3,5 milímetros, una aguja roma o de lana y unas tijeras. Paso a paso. Comenzaremos realizando un nudo corredizo. Luego, una cadeneta base de 15 puntos. Ustedes pueden realizar la cantidad de cadenetas que estimen conveniente para practicar. Una vez lista nuestra cadeneta base, iremos tejiendo los puntos medios en ella. Tomaremos hilo antes de insertar el crochet en el punto. Esto hará que exista un bucle extra en el crochet y creará un punto más alto. Una vez tomado el hilo, tendremos 2 bucles en el crochet. Insertaremos el crochet en la tercera cadeneta base desde el crochet. Tendremos 3 bucles en el crochet. Tomaremos hebra de nuevo y la pasaremos a través de los 3 bucles del crochet. Ya está listo nuestro primer punto medio. Continuaremos la fila tejiendo en la misma secuencia. Recordar que al empezar cada punto medio, debemos tomar hebra antes de insertar el crochet en la cadeneta. Tenemos listos nuestros 14 puntos medios. Una vez llegamos al final, realizamos 2 cadenetas de giro y giramos nuestro tejido. Estas 2 cadenetas se cuentan como el primer punto de la fila. Por ende, el punto debajo de la cadeneta de giro en cada fila no se tejerá. Realizamos el primer punto medio en la parte superior del segundo punto de la fila inferior. Tomaremos hilo antes de insertar el crochet en el punto. Ahora se realizará en cámara lenta. Realizamos el primer punto medio en la parte superior del segundo punto de la fila inferior. Recordar que al empezar cada punto medio debemos tomar hebra antes de insertar el crochet. Cuando tejemos puntos medios en filas, tiene el mismo aspecto por ambos lados, lo que lo convierte en un tejido reversible. El punto medio requiere de menos filas que el punto bajo para alcanzar una altura similar. Seguimos tejiendo con las mismas indicaciones. Realizamos 2 cadenetas de giro y giramos nuestro tejido.
Tejeremos nuestra última fila con las mismas indicaciones. Les enseñaré cómo cerrar nuestro tejido. Cortaremos nuestro hilo que va hacia el ovillo con nuestras tijeras, dejando un mínimo de 10 centímetros de largo para rematar. Tomaremos hilo y lo pasaremos por el bucle del crochet. Enhebramos nuestra aguja roma y la pasaremos entre medio de los puntos. Repetimos lo mismo con el otro extremo. Y como pueden observar, así quedó nuestro tejido con puntos medios. Ahora que dominas cómo tejer punto medio, es necesario que aprendas la mejor forma para tejer punto alto. Cuéntame, ¿qué complicaciones tuviste al practicar cómo tejer punto medio? Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.